Yo quiero que podamos ir al libro de Hechos. En el capítulo 26 del libro de Hechos hay un texto que no va a ser el que yo voy a utilizar para desarrollar todo el mensaje en esta hora, sino que es un texto que cuando lo leí me llevó a la reflexión, me llevó a pensar en cosas que son las que yo quiero compartiros a vosotros, y más en un año que está terminando, como es este año 2024, en el que le hemos dicho al Señor, necesitamos de ti, porque Señor, la respuesta para el mundo eres tú, pero el canal, la forma en la que tú vas a llegar a las vidas es a través de nosotros, es a través de los discípulos de Jesús. Él ha establecido que no son los ángeles los que van a predicar el evangelio, sino la iglesia. Él ha establecido que no son unos cuantos iluminados los que van a encargarse de toda la labor, mientras el resto del pueblo está allí diciendo, bueno, a ver qué pasa. Esto no es así, esto no es bíblico. No es bíblico, no es de Dios, no está en el plan de Dios. Que nosotros vivamos a expensas de lo que otros quieran hacer. El plan de Dios es tener un cuerpo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y sabías que todos los que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Lo sabías a eso o no lo sabías? Quiere decir que ninguno sobra, ninguno sobra. Es más, ninguno está de más. Si eso fuera así, el cuerpo no estaría bien. Si tú ahora tuvieras 3 orejas, una en la frente, se te vería raro. No sabríamos a la hora de contarte un secreto a dónde te hablamos, ¿verdad? En la frente así. Hermano, te quiero decir algo. No, es raro. ¿Cuántas orejas tenemos? 2. Si tú tuvieras, no sé, 8 piernas, parecerías una araña. Sería raro. El cuerpo, Dios lo creó de una forma determinada para unas funciones determinadas. Por eso la Biblia nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque ha sido creado para unas funciones determinadas, de una manera determinada. Y el cuerpo de Cristo no es amorfo, no es deformado, el cuerpo de Cristo no es raquítico. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, depende de la obra directa de Dios a través de cada uno de sus miembros. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que sepas que Dios tiene un propósito para contigo. Por eso hemos estado hablando durante todo este año acerca de lo que implica el propósito de Dios, de ser discípulos de Jesús, porque entendíamos y entendemos que una cosa es ser un hijo de Dios y otra cosa es ser un discípulo. El hijo de Dios no necesita hacer nada, solamente creer en Jesús y pedir perdón de sus pecados para convertirse en hijo de Dios, porque el hijo de Dios es Dios quien lo hace a uno hijo suyo. Él es el que nos adopta. Nosotros no tenemos que esforzarnos, solamente creer. Cuando nosotros por fe nos acercamos a Él, nos postramos delante de Él, reconocemos nuestros pecados, aceptamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a partir de ese momento Él decide hacernos hijos suyos. No sabemos nada, no sabemos buscar en la Biblia, no conocemos teología, no entendemos principios espirituales, no sabemos ni siquiera quién era Isaías. Algunos dicen, no, Isaías era uno de los apóstoles, no, era, ¿verdad?, un profeta mayor, y todo eso lo vamos aprendiendo después, pero en ese momento tenemos por parte del Espíritu Santo la convicción de que somos hijos de Dios y que pase lo que pase, nos vamos a ir con Él. Pero ser discípulo es otra cosa. Ser discípulo es un paso más. Ser discípulo es una decisión personal, porque cuando a Jesús le seguían, había que tomar una decisión personal, voluntaria, para seguirle. Por eso dice la palabra que aquel que permanece en Él, que dice que es de Jesús, tiene que andar por donde Él anduvo. No es normal ni natural.
que un miembro del cuerpo no crezca al punto de no ejercer la función que debe ejercer. Si nosotros tuviéramos en este momento el brazo exactamente igual que cuando nacimos, tendríamos un problema. No es normal, no es natural. Y el cuerpo de Cristo, yo insisto, es perfecto. Por eso Él insiste, Dios insiste, en que seamos nosotros también quien tomemos decisiones. Y ahí es donde entra la respuesta que nosotros le damos a Dios. Porque Dios nos dice, mira, yo quiero hacer esto contigo. ¿Tú quieres? Y ahí está la decisión nuestra. Nadie nos ha obligado a estar hoy aquí, ¿o sí? Nadie. Bueno, hay alguien que está obligado aquí, quitando los adolescentes, ¿verdad? Si está sujeto a sus padres, tiene que hacerle caso a los padres. Pero nadie que pudiendo escoger dónde estar, está aquí por obligación. Estamos aquí porque amamos a Dios y porque entendemos que detrás de lo que nosotros estamos viviendo diariamente hay un propósito que supera nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Ese es el propósito de Dios. Y en el capítulo 26 de Hechos, a partir del verso 12, está el apóstol Pablo explicando un poco lo que pasó cuando él se convirtió. Ahí explica que tuvo un encuentro con Jesús, que Jesús le llamó, que Jesús le reveló lo que iba a hacer con él. Le dijo, yo te voy a enviar a los gentiles, yo te voy a enviar para que liberes a los gentiles y que pasen de las tinieblas a la luz. Yo te voy a usar, Pablo. Y Jesús le explicó todo el plan se lo explicó. Le dijo, mira, yo me he aparecido a ti para que entiendas que tengo un propósito para ti. Porque tú me persigues a mí, persigues a la iglesia, Pablo, pero no te has enterado que detrás de la iglesia estoy yo. Y como yo te he escogido a ti para que me seas útil, yo te lo voy a explicar cara a cara. Eso es lo que hace Dios siempre. Nos explica cara a cara. Pero la frase que a mí me llevó a la reflexión fue la que encontramos en el versículo 19, que después de escuchar todo esto, Pablo explicándoselo al rey Agripa, estaba encarcelado, estaba preso, dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso es lo que a mí me explotó la cabeza. Y que una vez más me viene a reafirmar lo que estamos diciendo y lo que hemos estado viendo durante todo el año. Que un discípulo no nace, sino que se hace. Eso es real. Pero, ¿qué hubiera sido de todas aquellas personas que recibieron el mensaje de la palabra a través del apóstol Pablo, si el apóstol Pablo hubiera sido rebelde al llamado de Dios? Que hubiera sido incluso de nosotros, la 3/4 parte del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. No una cartita así, no, la 3/4 parte. A través del Nuevo Testamento, de lo que Dios hizo a través de Pablo, nosotros aprendemos cómo comportarnos, cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser un obrero en el Señor. Hemos aprendido y aprendemos cantidad de cosas porque el Espíritu Santo utilizó a una herramienta llamada Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, lo transformó en Pablo y lo usó para llenar el mundo conocido del Evangelio. La pregunta mía es, ¿podría haber sido Pablo rebelde al llamado de Dios? Pues sí,
podría haber sido porque Pablo dice, yo no fui rebelde. Dice Pablo, yo decidí voluntariamente decirle a Jesús, aquí estoy, Jesús. Pablo se podría haber negado, pues leyendo esto me doy cuenta que sí, se podría haber negado. Pablo podría haber dicho, no, yo no quiero complicaciones, no me compliques la vida. Sálvame, pero no me compliques la vida. Y dice, yo no fui rebelde. No fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. Porque cuando nosotros entendemos o leemos la Biblia y conocemos el plan de Dios, eso es una visión celestial. Eso viene de Dios, eso no viene de nosotros. Nosotros podemos organizar ciertas cosas, qué sé yo, vamos a organizar los ujieres. No busques en la Biblia dónde aparece en la Biblia que tienen que andar con chaleco verde. Eso es organización nuestra. ¿Vale? Esto es así. No lo busques. No busques en la Biblia si hay que tener pantalla, no pantalla, y cómo tenemos que cantar. Esas son cosas que nosotros vamos añadiendo, tratando de hacerlo bien, lo mejor posible y demás. Pero cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Dios dice a sus discípulos, id y haced discípulos a las naciones, eso es una visión celestial. Ahí ya no podemos nosotros entrar en dudas, porque lo dice la Biblia. Y la palabra del Señor se revela a sí misma como la palabra profética más segura. No hay forma que nosotros podamos entrar en discusión. Sin embargo, hay rebeldía al llamado de Dios. Y ahí es donde yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si hay una visión celestial, es decir, hay una revelación de la palabra? Porque yo estoy hablando, puede que haya aquí alguien que todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús. No me estés tocando el micrófono, ¿vale? Que veo que o soy yo el raro. Cuando yo veo, puede que haya alguien aquí que todavía no ha conocido a Jesús. Espero que lo conozca. Pero yo estoy hablándole en especial a todos aquellos que un día han dicho, yo entrego mi vida a Jesús. Porque o a lo mejor estoy yo alucinando. ¿Hay alguien aquí que ha entregado su vida a Jesús? A ver, levanta tu mano. Quiero ver tu mano. Mira, y mira, sí, mira alrededor, mira todas esas manos. Bueno, todas esas manos son de gente que dice yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y que tienen la Biblia. ¿Tenéis Biblia? ¿La leéis de vez en cuando? Amén, todos los días. Y en la palabra del Señor, en tu Biblia, dice lo mismo que la mía. Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Insisto, Señor, ¿por qué a veces somos rebeldes? ¿Por qué a veces somos rebeldes? ¿Por qué somos rebeldes? Y hay motivos por los cuales nosotros podemos llegar a ser rebeldes. Y yo de eso te quiero hablar. Porque vemos en la palabra del Señor, en la Biblia, que esto es algo que a mí me encanta, me llena siempre, porque cada vez que voy a la palabra no encuentro un libro que esconde los errores humanos. Al contrario, revela cómo es el ser humano. No es un libro, ¿verdad?, donde todos los que aparecen ahí son perfectos. Que tú dices, oh, fíjate que estos no tenían ni un solo error. De repente lo vemos a un Pedro negando a Jesús, ¿no? Luego a un Pedro siendo un hipócrita, con los gentiles era gentil, con los judíos judío, Pablo echándole la bronca. Vemos a un Pablo que era un perseguidor de la iglesia y se convierte en un apóstol. Vemos la realidad de la naturaleza del ser humano manifestada, pero vemos por encima de todo eso, ¿qué es lo que vemos? La gloria de Dios manifestada, porque a pesar de cómo somos nosotros, Dios termina siendo glorificado. Por eso estoy yo aquí, aleluya, porque me siento animado por eso. Señor, si fuera por lo bien que hago las cosas, qué poquito hubiera durado yo.
es por la gracia y la misericordia y el poder de Dios. Entonces, nosotros necesitamos también preguntarnos, Señor, ¿por qué a veces yo no respondo? O algunas veces no es ni siquiera de vez en cuando, sino continuamente. ¿Por qué soy rebelde yo a la visión celestial? ¿Por qué soy rebelde a lo que tú estableces? ¿Por qué soy rebelde a lo que tú dices y revelas en tu palabra? Y yo hoy os quiero hablar de 3 razones por las cuales nosotros podemos llegar a ser rebeldes. ¿Estáis dispuestos? Si no te gusta, no te quejes, ¿eh? Fijaos lo que dice en Éxodo, quiero que vayas a Éxodo, al capítulo 3 de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, esto es una bendición. Dice la palabra del Señor, cuando Dios llama a Moisés, sabéis de Moisés, ¿no? El gran libertador del pueblo, le llama y le dice en el versículo 10, Dios hablándole a Moisés, Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué llamado más tremendo, ¿verdad? Le está diciendo, Moisés, ven, ven, no mañana, ni el mes que viene, ahora. Porque ahora yo te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo Israel de allí, de la cautividad de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, gracias, Señor, tanto tiempo he esperado este momento. Me llena de gozo y de ilusión. No veía las horas que me mandaran a pelear contra Faraón para liberar a mi pueblo. La respuesta que nosotros, si hubiéramos escrito nosotros la Biblia, ¿qué hubiéramos puesto? Esto. Pero menos mal que fue el Espíritu Santo el que reveló. Porque nos dice la verdad. Entonces Moisés respondió a Dios. Se lo respondió a Dios, Presta atención en eso. No se lo dijo a otro que, oye, ¿por qué no haces esto? No, se lo dijo a Dios. Dios le dijo, yo te voy a enviar. Ahora quiero que vengas y que vayas para desarrollar lo que yo quiero que hagas. Y entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En esa pregunta ahí empieza una lucha de Moisés con Dios. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales somos rebeldes al llamado es porque hay ignorancia en nuestra vida de cómo actúa Dios, de cómo hace Dios las cosas. Moisés entró dentro de un razonamiento lógico. Moisés dijo, a ver, ¿quién soy yo para que vaya a liberar a todo un pueblo, que estamos hablando de más de 2 millones de personas, de un rey, de un faraón que es el más poderoso de la época? ¿Quién soy yo? Y es cierto, ¿quién era Moisés? No era nadie, hermanos. Moisés, aunque fue criado con la hija de Faraón y conoció y supo un montón de cosas y aprendió, tuvo que salir huyendo. Estaba en el desierto cuidándole las ovejas al suegro. Moisés era un fracasado, hermanos. Moisés no tenía ni ovejas propias. El suegro le decía, tú, a cuidar las ovejas. No tenía ni ovejas propias. Moisés tuvo que huir porque el propio pueblo de Israel dijeron, pero ¿quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Pero ¿quién te has creído cuando mató a ese soldado que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos? Y entonces el pueblo, los que estaban ahí, pero ¿quién te ha puesto a ti por juez nuestro?
nuestro jefe, pero ¿quién eres tú? Eso se le grabó en la cabeza a Moisés. Y él dijo, es cierto, yo no soy nadie. Salió corriendo, huyendo porque lo iban a matar. Se escondió en el desierto y ahí estaba en el desierto cuidando las ovejas y de repente una zarza empieza a arder en medio del desierto. Y eso no era lo más raro, porque una zarza que ardiera en el desierto por el calor era habitual. Lo que pasa es que la zarza no se consumía, por eso dice la palabra, el fuego no la quemaba. Y lo más fuerte de todo es que de entre medio de la zarza escucho una voz, Moisés, oh, madre mía. Ahí te quedas tieso. ¿Es así o no es así? Te quedas tieso, dice, madre, el amor hermoso. Que venga el culto y que de repente cantemos, no pasa nada, pero que de repente oigamos una voz celestial que nos diga, alábame. Oh, ¿cómo cambiaría la cosa, verdad? Eso le pasó a Moisés. Pero Moisés era consciente de su fracaso. Él era un fracasado de la vida. Moisés no era fuerte, no tenía un gran ejército, no era un gran gobernante. Moisés no tenía nada. No tenía nada. Tal es así que cuando entra en esa conversación, tratando de justificarse por lo poco que él se sentía, Dios le empieza a decir, bueno, él le dice, yo no sé hablar. Bueno, sabéis un poquito la excusa, y si no, leer la Biblia, es bueno leer la Biblia. Y llega un momento que Dios le dice, pero a ver, Moisés, cállate. Lo único que tenía Moisés en su mano era una vara. Dios le pregunta, ¿qué tienes tú en tu mano? Porque cuando él le dice, ¿qué, cuando yo vaya allí, qué voy a hacer? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara, hermanos, no era un bastón hecho de cedro por los mejores artesanos. Era un trozo de madera que encontraban por ahí y que les servía para guiar a las ovejas y para apoyarse cuando tenían que caminar. Era algo que no tenía ningún tipo de valor, pero Dios dijo, lo que tienes en tu mano, que parece que no tiene valor, en las mías tiene todo el valor. Y ahí empieza Dios a explicarle cómo Él trabaja. Y entonces, claro, llegamos al versículo 12. Porque ante la pregunta de Moisés, ¿y quién soy yo? Dios le responde, ve, porque no importa quién eres tú. Aquí lo que importa es quién soy yo. Dice, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. ¿Qué es lo que le dice Dios? Moisés, es que me da igual que tú seas un fracasado. Aquí el que va a hacer la obra soy yo. Cuando nosotros no entendemos cómo trabaja Dios, siempre pasamos lo que Dios nos pide por lo que nosotros podemos dar. Olvidándonos que nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que pueda ser suficientemente válido como para que Dios no tenga que intervenir. ¿Hay alguien acaso que tiene aquí más sabiduría que el Espíritu Santo? ¿Hay alguien acaso que no necesita del poder del Espíritu Santo para mantenerse en santidad y en bendición? ¿Hay alguien aquí que no necesita la revelación de la palabra y el obrar del Espíritu Santo constantemente para hacer aquello que Dios quiere que uno sea? Aquí no hay ni uno, porque aquel que se cree que puede hacerlo sin la ayuda y sin necesidad de que Dios intervenga, ya está fracasando. Y algunos son rebeldes por esto. Algunos son rebeldes porque no entienden cómo trabaja Dios, porque no saben cómo obra Dios. Que Dios es capaz de coger a un fracasado como Moisés y convertirlo en el libertador más importante que tuvo el pueblo. Que Dios es capaz de coger a uno que estaba escondido detrás de un rebaño de ovejas y usarlo para quebrantar al imperio más importante de la época, que era Egipto. Cuando leo esto, yo digo, Señor, es cierto. A veces la respuesta nuestra es en base al concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y muchos
le dicen a Dios, no. Porque ¿quién soy yo, Señor? Como si Dios se hubiera equivocado. Como si Dios no supiera quién eres tú. Como si no te conociera. Como si de repente el haber venido un domingo al culto dice, ay, bueno, yo estaba buscando uno y ahí está. Este que ha venido al culto, fíjate, aquí está, hasta con corbata se me ha venido. El único que tiene corbata, a este lo voy a escoger. ¿Tú te piensas que Dios lo hace así? Ahí es donde empezamos a entender 1 de Corintios, capítulo 1, verso 26 y 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Vale? No sois sabios, muchos de vosotros, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. O sea que yo, cuando estoy aquí como pastor, con mi chaquetita, con el micrófono, que de repente las cámaras me hacen fotos, salgo en la portada. Cuando veo cómo obra y conozco cómo obra Dios, digo, Señor, gracias, porque tú no me has escogido por cómo soy, lo que tengo o lo que puedo dar, sino porque yo un día cuando me llamaste, yo te dije que sí, y viéndome que estaba dispuesto, me has transformado para que en tu presencia no me pueda jactar, no pueda decir, hermanos, que sepáis que si estáis aquí es gracias al gran ministerio pastoral que tenéis en esta iglesia. No, porque si estáis aquí es por el obrar del Espíritu Santo en cada uno de vosotros, en cada uno. Y Moisés no lo sabía, pero lo tenía que aprender. Moisés, que sepas que yo voy a estar contigo. Cuando Dios nos encomienda algo, Él no nos manda solos, Él nos capacita. Jesús no envió a sus discípulos de dos en dos, ¿recordáis? A los 70 o a los 12, les dio autoridad primero, los capacitó y luego los envió. Les dio instrucciones y luego los envió. Les dijo cómo tenían que hacer las cosas y luego los envió. No les dijo, haced esto y buscaos la vida. Y esto, hermanos, es lo que algunos no entienden todavía. Que cuando tú le dices que sí a Dios, no le estás haciendo ningún favor a Dios. Lo único que estás haciendo es entrar dentro del plan que Dios tiene con aquellos que somos unos fracasados, unos inútiles, pero que en las manos de Dios podemos ser capaces de cambiar la realidad del mundo que nos toca. Y yo te digo, si no es por Él, nada podemos hacer. Y ahí es donde tenemos que empezar a conocer. Conocer. Dios actúa así. Quiero que vayas. Quiero que lo hagas. Y si te parece grande e imposible lo que Dios te está pidiendo, dale gracias a Dios, porque entonces lo que te está pidiendo es suyo. Cuando tú te sientes capaz de hacer algo que Dios no te ha pedido, eso es tuyo, no es de Dios. Por eso algunos pretenden ser lo que no les ha dicho Dios que sean, porque piensan que con su capacitación y sus conocimientos podrán hacer lo que ellos entienden que deben hacer. No te equivoques. Si Dios llama, Dios capacita, pero Dios pone a cada uno en su sitio y en su lugar. Entonces, cuando Dios te dice, yo quiero que tú seas un discípulo mío, que vayas al mundo y que prediques el evangelio, tú no puedes decir, pero yo quién soy, Señor. Tú dile, Señor, gracias, porque en medio de mi incapacidad conozco
que tú vas a estar conmigo, como le dijiste a Moisés. Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y fíjate qué fuerte, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le está diciendo, mira, no voy a, me voy a saltar un montón de tiempo, que sepas, porque vas a estar continuamente con la duda, pero cuando tú saques al pueblo, porque yo te voy a usar para que salga el pueblo, entonces tendrás la confirmación definitiva de que el que te mandó sabía lo que hacía. Y este es Dios, hermanos. La segunda razón, el segundo motivo por el cual algunos son rebeldes, porque claro, yo he titulado este sermón, no seas rebelde. No seas rebelde. No seas rebelde por ignorancia de cómo actúa Dios. Que sepas que Dios va a estar contigo. Pero también no seas rebelde a lo que Dios quiere. Y algunos lo son porque no están de acuerdo con el plan de Dios. Esto puede parecer muy raro lo que estoy diciendo. Es decir, hay desacuerdo con el plan de Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de eso. Fijaos lo que dice la palabra en Jonás. ¿Habéis visto? Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y dijo: por fin, Señor, me envías a Nínive. Qué tremendo, dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás era un profeta de Dios, hermanos. Jonás no era un impío, no era un sinvergüenza. Jonás era un hombre temeroso de Dios. Jonás era un hombre que hablaba en nombre de Dios. Jonás era un hombre que escuchaba la voz de Dios, la interpretaba, la podía transmitir, porque Jonás fue escogido por Dios como profeta. Pero Jonás no estaba de acuerdo en el plan de Dios. Porque para Jonás, salvar a los ninivitas, un pueblo impío, un pueblo pecador, un pueblo terrible, un pueblo que incluso en momentos determinados habían hecho barbaridades, para Jonás le era demasiado fuerte. Y él decide decirle a Dios cómo deben ser las cosas. No estoy de acuerdo. Y eso le pasa a algunos. Son parte del pueblo, escuchan la palabra, tienen buen testimonio, pero cuando Dios le dice: mira, ahora es el momento, hazlo. ¿Con quién? Con este. Yo no voy con este. A mí ponme al lado de este otro, que este es más majo. El Señor te dice: pero tú me vas a decir a mí cómo tiene que ser la obra. Viene el Señor y te dice: mira, vamos a ir y vamos a entrar y vamos a bendecir Barañáin. No, Barañáin, los que vivan en Barañáin. Yo vivo en Sisur. Cuando entremos en Sisur, ahí estaré. Y hay muchos detalles en nuestra vida que nos hacen ver que estamos en rebeldía porque no estamos en acuerdo con Dios. Estamos en desacuerdo. Algunos juzgan todos. Yo no estoy de acuerdo que la alabanza sea así. Por eso me dicen los de la alabanza que levante la mano, no la voy a levantar. Y algunos hasta se han comprado unos bolsillotes así. Que ahí van.
Vengo a la iglesia y dice el que está ahí arriba, hermano, salude al que tiene a su lado, bendígale. No le voy a bendecir. Pero yo no vengo aquí a un club social, yo vengo a escuchar la palabra, que nadie me interrumpa. Y yo cada vez que me pongo a alabar, viene este, se me pone al lado. Hermano, Dios le bendiga, ya lo sé. Y uno dice, y entonces cuando viene la voz del Señor que dice, ahora quiero usarte. Pero aquí tienen que cambiar muchas cosas, Señor. Te voy a pasar una lista. Que cambie el pastor, que cambie la alabanza, que cambie la iglesia, que esté más cerca de mi casa, que los horarios, que cambie todo. ¿Por qué, Señor? Porque si no, no cuentes conmigo. Aleluya. Otro diría, yo no vengo más aquí, ¿eh? Pero es lo que hay. Y entonces las cosas no son como nosotros queremos. Las cosas tienen que ser como Dios quiere que sean. Y nosotros, lo único que debemos hacer es entrar en una actitud de obediencia absoluta. Y te voy a explicar qué significa esto de obediencia absoluta. No es difícil obedecer a aquel que nos pide que hagamos algo que queremos hacer. ¿Es así o no es así? Es decir, tú estás deseoso de hacer algo y viene alguien y te dice, mira, quiero que lo hagas, tienes que hacerlo, tú con gozo y con alegría lo haces. Pero ahí no entra a jugar un papel muy importante la obediencia. Parece como que somos obedientes, pero es que no somos obedientes por eso. Porque la obediencia precisamente es necesaria cuando yo no estoy de acuerdo. Dios le dice, por poner un ejemplo, a las esposas, sujetaos a vuestros maridos. Ahí empiezan. ¿A este? ¿No? Pero Dios dice, sujétate a tu esposo, porque es cabeza del hogar. Y empezamos a buscar texto. No puede ser. Algún texto escondido por ahí debe haber, porque no puede ser que Dios me diga con claridad, obedece. Y ese es el problema que algunos tienen. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, me cuesta obedecer. Y no estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque no entendemos muy bien el plan de Dios. Yo estoy convencido que hay muchas esposas que dirán, ese texto lo debe haber puesto el enemigo allí. Eso no puede ser de Dios. No puede ser de Dios. Que yo me sujete a... Esto no puede ser de Dios. Sin embargo, mira por dónde el Espíritu reveló. Esposas, sujetaos a vuestros maridos como a Cristo. Ni un amén ha habido. ¿Os dais cuenta? Yo pensé iba a ser un clamor, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Nada, ni un intento de... ni eso. Claro, porque luego le toca al hombre, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Aleluya. Han espabilado los hombres, ya era hora. A ver. Podéis aplaudiros entre vosotros, aquí, entre nosotros. Para una vez que acertamos, ¿verdad? Nada, ya te han nombrado el representante de los varones, ¿vale? Con representantes así merece la pena, hermano. Amad. Y claro, ahí empieza también lo mismo. Amad a esta que me hace la vida imposible. Señor, ¿entendéis? La obediencia, hermanos, implica muerte
a los deseos personales. La obediencia a Dios no es por lo que a nosotros nos va a beneficiar directamente, sino por lo que Él recibe cada vez que nosotros obedecemos. Porque cada vez que nosotros obedecemos, el plan de Dios se ejecuta. Nínive, hermanos, que era una ciudad inmunda para Jonás, una ciudad que no merecía ningún tipo de misericordia y demás, cuando él obedece, se convierten, entran en ayuno, entran allí en arrepentimiento y Dios manifiesta su misericordia. Y hasta el día de hoy seguimos recordando cómo la misericordia de Dios se manifestó a un pueblo que se arrepintió, que se humilló delante de él, porque hubo un profeta que decidió morir a sí mismo y decir: Señor, como dijo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, hágase tu voluntad, no se haga la mía. Si tú me preguntas, me gustaría que pasase de mí esta copa, pero Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Aunque me duela, aunque me maten, aunque me humillen, aunque me expongan como un miserable, Señor, hágase tu voluntad. Ese es el antídoto y la solución al desacuerdo de Dios. Si tú pretendes que todo en la obra de Dios y en la vida te sea favorable y te guste, te has equivocado. Yo he escuchado a veces esta frase: ay, estoy a veces tan cansado de todo que me iría a una isla desierta. Terminarías peleándote contigo mismo. Te lo puedo asegurar. Porque el problema, hermanos, no está en lo que está a nuestro alrededor. El problema lo tenemos nosotros, que somos desobedientes, que no aceptamos que el pueblo de Dios sea lo que nosotros estamos viendo. A mí me gustaría que mis hermanos tengan todos una unción tremenda, que antes de yo preguntarles ya me estén respondiendo, que antes que yo tenga un problema ya me están viniendo mi líder pastoral, mi responsable de discipulado, trayéndome toda la respuesta y la solución. Pero ¿en qué mundo vives tú? En el mundo de Yupi. Eso no existe, hermano, eso no es bíblico. Lee la Biblia, fíjate. Vemos a un profeta diciendo: yo a estos ni agua, a estos no les voy a dar ni agua. Y Dios dice: bueno, haz lo que tú quieras. Lo echaron al mar, vino el pez, se lo tragó y ahí entró en el proceso de arrepentimiento. Que a veces pasa, hermanos, Dios te pide algo y tú dices: no, 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 no. Y tienes que pasar, lamentablemente, por un montón de situaciones que si a la primera tú le hubieras dicho que sí, fíjate, hubiera ido Jonás en primera clase, hubiera llegado, se hubiera ahorrado un montón de tiempo y hubiera vuelto tranquilamente y en victoria a su casa. Pero no, él no estaba de acuerdo, hermanos. Pedro no estaba de acuerdo que el evangelio llegase a los gentiles. Por eso le costó ir a la casa de Cornelio. No estaba de acuerdo y Dios le tuvo que convencer. ¿Y por qué fue Pedro? Porque Pedro obedeció, hermanos. Él no quería ir a la casa de Cornelio. Dice: no, yo no me meto en la casa de los, yo no puedo estar hablando con los gentiles. Cuando sale de allí, los ancianos de la iglesia de Jerusalén le preguntan: ¿pero qué has hecho? Y dice: mira, ¿yo qué quieres que te diga? Yo lo único que sé que Dios me mostró que fuera allí con lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil, pero fui allí y el Espíritu Santo cayó sobre ellos como con nosotros. Y todos se quedaron con la boca abierta y se sujetaron al plan de Dios y dijeron: o sea que también a los gentiles le es dado el arrepentimiento. Aleluya, si no, no estaríamos nosotros aquí. ¿Cuántas cosas cambian cuando nosotros le decimos a Dios: sí, Señor? Aunque nosotros no entendamos muy bien, no estemos de acuerdo en algunas cosas o pensemos que las cosas se podrían hacer de otra forma diferente. Es lo que nos toca y lo que nos toca a cada uno de nosotros es decir: Señor, sí, Señor, amén, amén, acepto el reto. En esta situación, en estas circunstancias, lo acepto. ¿Por qué?
como he aprendido con Moisés, Señor, tú vas a estar conmigo. Y segundo, yo no soy el Señor de la obra, el Señor de la obra eres tú. Quien ve todas las cosas eres tú. Quien ve el corazón de los ninivitas eres tú, Señor. ¿Quién soy yo para juzgar a los ninivitas pensando que son indignos de merecer la gracia y la misericordia de Dios cuando Dios ha dicho, yo los quiero bendecir? ¿Entiendes? Ahí está la clave. Obedecer. Porque cuando tú estás en desacuerdo, no te queda más alternativa que obedecer. Desacuerdo, entiéndeme, a los de la palabra, ¿eh? Si aquí de repente un ujier viene, cuando tú entras y te dice el ujier, usted tiene que entrar haciendo el pino. Usted no estás obligado. Tú dices, hágalo usted el pino. Yo no tengo por qué hacer el pino. ¿Me entendéis? Pero cuando la palabra te dice, id y haced discípulos a las naciones, y tú empiezas, no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy aquí en este país a disgusto. Yo he venido aquí para trabajar y yo me hubiera quedado en mi país, en mi tierra, porque ahí sí. Y yo lo que quiero es volverme allí. Y te estás olvidando que Dios te permitió llegar aquí con un plan, con un propósito. Y cuando Dios te dice, ve y salva al que tengas a tu lado, sea español, sea chino, sea colombiano, hasta argentino, fíjate. O sea, hasta los argentinos están en el corazón de Dios. O sea, y uno dice, gloria a Dios. Porque la obra de quién es. Y Él no nos preguntó cómo queríamos hacerla. ¿A qué no? A mí no me dijo, bueno, ¿cómo pretendes tú? El Señor me dice, hazte cargo de esto. Y yo digo, Señor, ¿no hay otro rebaño por ahí? Por casualidad. Y dice, no. Ahí. Y yo después con el tiempo entendí, gracias Señor, es el mejor rebaño que me podía tocar. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, otra de las razones que nos condiciona es la carnalidad. Somos rebeldes a Dios porque somos carnales. Una persona carnal es aquella que se deja llevar y motivar no por el Espíritu Santo, sino por lo que siente en su naturaleza humana, en nuestra carnalidad. Cuando nosotros somos carnales, es muy difícil obedecer a Dios. Y a veces intentamos obedecerle a medias, como para calmar un poco la conciencia nuestra, pero para Dios no hay términos intermedios. O es todo o es nada. Mirad lo que dice la palabra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, Saúl era el rey de Israel, ¿vale? El Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Saúl, presta atención a lo que Dios te dice. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Es una orden que nosotros lo vemos ahora y decimos, esto es catastrófico, ¿cómo puede ser? Pero detrás de todo lo que Dios hace, siempre hay un propósito. Amalec era la amenaza constante. Dios le estaba diciendo, hay que exterminar lo que es tu amenaza.
Porque si no lo exterminas de raíz, seguirá estando siempre ahí la amenaza. Es lo que a veces algunos no entienden. Hermano, si has tenido problemas con el alcohol y Dios te ha liberado, no vale una cervecita. Tienes que erradicarlo todo. Todo. Pero qué exagerado. Es que esa cervecita te puede llevar a la perdición. Una. Corta con esas compañías y amistades que te estaban llevando al pecado, que te sacaban el dinero, que se aprovechaban de ti cuando estabas borracho o borracha. Déjalos de lado. No, ¿cómo lo voy a...? Son mis amigos. Y Dios dice, como no seas capaz de romper con todo lo que es una amenaza para ti, seguirás siempre bajo amenaza y nunca podrás cumplir el propósito que tengo preparado para ti. Y entonces dice la palabra en el verso 7, y Saúl peleó y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y dice el verso 8 que Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas a todo lo que era vil y despreciable, es decir, a todo lo que a ellos no les gustaba, lo destruyeron. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Dios le había dicho, mira, Saúl, tienes que exterminar esto. Y Saúl se quedó con lo que a él le gustaba. Esto es lo que lleva a la carnalidad. Mira, la carnalidad nos lleva a esto, a acomodar las cosas a nuestro gusto. Acomodar todo lo que tiene que ser la obra de Dios a lo que a nosotros nos conviene. La carnalidad es la que a nosotros nos dice sí o no. Llega hasta aquí o ve más allá. Nuestra carnalidad, hermano, nuestra carne, es lo que a nosotros nos dice si un día como hoy tenemos que estar en el culto o no. La carnalidad es la que te dice si nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Dios o tener reservas. La carnalidad es la que te está diciendo, que hay que pagar la luz. Yo no voy a diezmar ni ofrendar. Yo tengo otros planes en mi vida. Que tenemos que renovar el compromiso misionero, que lo haga el pastor y sus secuaces. Porque yo tengo mis gastos. Tengo mis planes. Que yo voy a dar una ofrenda para misiones y quitarme las vacaciones, pero por favor, ¿a quién se le ocurre? Eso es lo que provoca la carnalidad, y la carnalidad está mucho más presente de lo que a simple vista se nota. Porque aquí, hermanos, si no hubiéramos recibido o conocido la orden de Dios, el pueblo no sabía directamente lo que tenía que hacer Saúl. Saúl lo recibió directamente de Dios por boca del profeta. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Dijo, bueno, porque dice que el pueblo estuvo de acuerdo con él. Y el pueblo, hermanos, dentro de esa ignorancia, habrá dicho, ¿para qué vamos a sacrificar todas estas vacas, estos corderos? ¿Qué nos han hecho esto? ¿Dónde se ha visto una oveja cogiendo una espada? En ningún lado. Cojamos las ovejas, cojamos las vacas, cojamos el oro, cojamos los bienes, enriquezcámonos nosotros a costa de la obra. Porque esto era la obra de Dios. No hubiéramos ido a pelear contra los amalecitas si Dios no nos hubiera dicho.
y no hubiéramos vencido si Dios no nos hubiera dado la victoria, pues ahora es momento de recoger para nosotros, recaudemos para nosotros. Venga, aprovechemos ahora. Está todo aquí, hemos vencido, nos hemos encargado de exterminar a todos los que no nos eran útiles, pero lo que nos es útil, lo hemos cogido. ¿Por qué perdonó la vida del rey de los amalecitas? Por una razón muy sencilla, porque eso le daba prestigio a Saúl, era como un trofeo. Lo que se solía hacer en esa época era que a los reyes derrotados generalmente los tenían, cuando había banquetes, cuando había fiestas, los tenían esclavizados, los tenían encadenados, postrados allí como un trofeo para mostrar a todos, mirad la grandeza que tengo. Y vemos en la palabra cómo muchos tenían decenas de reyes derrotados. Le quitaban los ojos, los dejaban ciegos para que no pudieran huir y demás. Lo hicieron con Sansón cuando lo tuvieron allí encarcelado, que al final pudieron saber cuál era el secreto de su fuerza. Y lo tenían para avergonzarlo, para reírse, para demostrar cuán grandes y fuertes somos, que hemos vencido a este rey, al otro y al de más allá. Lo que estaba haciendo Saúl, hermanos, era moverse por su carne, por esa carnalidad que a veces también nos condiciona a nosotros. Para algunos, subirse aquí arriba y cantar en la alabanza es supremo, pero no les pidas que cojan una fregona para limpiar el suelo, porque eso no tienen tiempo para limpiar. Pero luego queremos la iglesia limpia, pero no tenemos tiempo para venir a limpiar. No tenemos tiempo para descargar materiales, no tenemos tiempo para arreglar un almacén, no tenemos tiempo para todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué me beneficia a mí? Esa es la carne, esa es la voz de tu carne, que te está diciendo, ¿y por qué tengo que ir yo al culto? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que yo meter la mano al bolsillo para diezmar, ofrendar o dar para las misiones? ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Yo tengo mis problemas, mis situaciones. Ahora bien, yo vengo al culto, me muevo dentro de esa cierta estrategia que la carne nos lleva, en donde podemos pasar desapercibidos y parece que nadie se ha dado cuenta de que somos unos rebeldes. Pero Dios sí se da cuenta, hermanos. Fue Dios el que le dijo al profeta Samuel, ve, ¿sabes qué? Me pesa muchísimo haber escogido a Saúl como rey. Me pesa. Es un desastre. ¿Sabes qué, Samuel? Trac, tijeretazo. A este ya no lo quiero más. Yo quiero uno conforme al corazón mío. Y ahí vino David. Pero qué mal. Y la rebelión, la rebeldía en nuestras vidas a veces es el resultado de nuestra carnalidad, donde nosotros ponemos siempre primero y en primer lugar lo que a nosotros nos conviene, nos gusta, nos apetece y nos bendice, y luego, si sobra tiempo, a lo mejor hacemos algo, pero si no, que no se entere nadie. Pero en el culto estamos, aleluya, gloria a Dios. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y se oye una voz diciendo, mentiroso. He aquí tu siervo que se postre delante tuyo. Y unos lagrimones así. ¿De dónde le sale tanta agua? Llorando. Y algunos hemos dejado estos botes para llenarlos de lágrimas santas, del arrepentimiento y demás. Pero cuando llega el momento, yo hago las cosas como a mí me parecen. Eso de venir un miércoles a prepararme, estudiar, escuela de capacitación, que lo haga otro. Eso tenés que consolidar, que le mando un mensajito, oye, vente al culto. Eso no es la consolidación. ¿Cuántas cosas podría decir? Pero tenemos que ir terminando. A Dios le pesó tener y haber escogido a Saúl. Le pesó. Porque Saúl era muy carnal, hermanos. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta.
¿Hasta dónde tu carne te está condicionando para decirle a Dios, sí, Señor, amén, lo que tú digas, como tú quieras, donde tú quieras, porque el que manda en la obra eres tú, y aquí yo soy tu siervo? Que no me vas a enviar solo, gracias, amado. Que no van a hacer las cosas como yo quiera, pero tú vas a estar ahí. Estoy dispuesto a obedecerte. Señor, es más, estoy dispuesto a vencer al enemigo más grande y más fuerte que tengo, y ese es mi propio yo, mi propia carne, que me condiciona continuamente para no hacer lo que Dios quiere. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie mientras los hermanos de la alabanza suben, porque este año, hermanos, ya está, ya se ha ido. El año 2024 ha terminado ya. Se está acabando, queda muy poquito. De hecho, el próximo domingo estaremos renovando nuestro compromiso misionero. Al otro domingo será culto de Navidad. El otro domingo, el último del año, un culto de acción de gracias, donde queremos escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho durante todo este año. Quiere decir que hoy se podría decir que es el último culto que estamos haciendo alusión a la palabra que Dios nos dio a principio de año. Una palabra en la que nos recordó la razón por la cual existimos como hijos de Dios, y es ir al mundo y predicar el Evangelio. No solamente predicarle, sino hacer discípulos. Hoy es el último momento en el que estamos llegando a ese cúmulo de posibilidades y oportunidades que Dios nos ha dado al final de todo ello, Señor, porque el año que viene, desde luego, nos estaremos enfocando en otra palabra, nunca olvidando lo que Dios nos ha dicho, porque el año que viene seguiremos siendo llamados a ser discípulos de Jesús. Pero, el tema es hoy, ya, ahora. ¿Qué es lo que te lleva a ser rebelde? ¿Será tu carnalidad? ¿Será que no entiendes cómo es la obra y cómo son, que no estás de acuerdo en los planes de Dios y que no entiendes cómo Dios trabaja? ¿Será eso lo que te está condicionando? Yo no lo sé. Yo lo único que sé, hermanos, es que el tiempo sigue pasando y que los tiempos que corren, estos tiempos que nosotros estamos viviendo, no son tranquilos, no son precisamente tiempos buenos. Que nosotros cada día vamos a ir a peor, Y esto no es porque yo lo profetice, sino porque lo dice la palabra. Los postreros tiempos, hermanos, antes de que el Señor venga, las cosas se van a complicar mucho. Aquel que atente contra los principios de Dios y Dios mismo será exaltado. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo incluso las leyes del mundo van en pos y a favor de todo lo que va en contra de la palabra. Y que si tú decides decir lo contrario en el nombre del Señor, eres un radical, eres peligroso, el mensaje que das es un mensaje de odio, porque tú llamas a las cosas como Dios las llama. Y afrontar esos tiempos solamente se podrán afrontar y superar en victoria si somos capaces de estar preparados dentro de esa realidad. Cuando el Señor te dice, sé buen padre, sé buena madre, sé buen hijo, porque esto es parte del plan de Dios, hónrame a través de tu testimonio
en tu casa, con tus vecinos. Hónrame. Deja que yo me manifieste a través tuyo. Deja que yo manifieste mi gloria a través tuyo. Pero Señor, ¿yo quién soy? Yo voy a estar contigo, no importa quién eres. Ríndete. Porque como lo hice con Moisés, también lo voy a hacer contigo. Voy a estar contigo. De hecho, Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya, Señor, pero yo no estoy muy de acuerdo. A mí me han tratado mal. Y este que me trató mal en el trabajo, le tengo que ir a predicar y a decirle que tú le amas. El Señor dice, sí, pues no estoy de acuerdo. Cámbialo primero y luego voy. El Señor te dice, es que no va a cambiar nunca si no vas. Ese es el secreto. Ya, Señor, pero a mí me cuesta tanto todo lo que no es mío, todo lo que no me beneficia directamente, todo lo que no me trae un rédito personal permanente, todo eso me cuesta. Algunos no tienen problema de hacer horas extras porque van a cobrar, pero les cuesta estar 1 horita en el culto, 2 horitas. Algunos ya están sufriendo y dicen, uy, pastor, se ha pasado 5 minutos. Otros en el trabajo dicen, ojalá se pasen 5, media hora, 4 horas, porque todo eso me lo pagan. Más dinerito para mí. Ni siquiera es que estés trabajando diciendo, no voy a hacer horas extra porque quiero dar más para las misiones. No, para mí. Eso se llama carnalidad. Tu carne reinando. Y el Señor dice, claro, normal que me seas rebelde, porque el que manda en tu vida no soy yo, es tu carne. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, si realmente estás dispuesto a obedecer, heme aquí. Estas Navidades tienes la oportunidad de dar un regalo con propósito. Un calendario del año 2025 y un libro con 10 historias de personas que tuvieron una experiencia que transformó sus vidas. Todo lo recaudado será destinado a misión local. Pide más información en el stand de misiones. Renovación del compromiso misionero. Como cada año, se acerca el día de renovar nuestro compromiso misionero para el año próximo. Este compromiso es la cantidad económica que daremos como familia para las misiones durante el año que empieza, después de orar y pedir dirección a Dios. Se puede afrontar mes a mes, trimestral, semestral o anualmente. Quiere decir que la cantidad que has dispuesto en tu corazón sembrar para el año próximo podrás hacerlo en esos plazos de tiempo. Siendo conscientes de la gran necesidad que hay, también añadiremos la posibilidad de sembrar en el proyecto Operación Niño de la Navidad, y para ello tendremos la oportunidad de indicar con cuántas cajitas colaboraremos para el año. ¿Qué pasos debemos dar para todo esto? Ora. Pídele a Dios que os guíe como familia en la cantidad a sembrar y en cuántas cajitas haréis. Indícalo. Para saber hasta dónde podemos llegar, es necesario que indiques cuál será el compromiso y el plazo de tiempo escogido para cumplirlo, y cuántas cajitas de ONN haréis. Todo esto será registrado en el link o tarjeta preparada para tal fin. Si no has recibido el link o tarjeta, pídele al comité misionero que te lo dé. Sigue orando. Pídele a Dios que te ayude a cumplir con tu compromiso. Para terminar, recuerda que no hay obligación de participar en nada de esto, pero también recuerda que Dios bendice al dador alegre. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.